Si hay alguien que nos puede platicar acerca de los fraudes financieros y de cómo evitar ser víctimas de este tipo de delitos, es Mario Di Constanzo, consultor financiero. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, Mario, ya cuando nos clavamos en este delito, verdaderamente que nos pone los pelos de punta, porque hay muchísima gente que es víctima de fraude, pero además de eso, no sabemos cómo combatirlos y tampoco cómo prevenirlos, Mario. Totalmente de acuerdo contigo. El fraude cibernético, el fraude bancario, pues es un delito que ha venido creciendo. Mira, para darte un dato nada más, al primer trimestre de 2021, de 1.4 millones de reclamaciones que tuvo la banca, casi 1 millón, poquito más de 1 millón, fueron por concepto de un posible fraude. ¿Qué quiere decir esto? Pues un cargo no reconocido en tu tarjeta de crédito, sin el momento o sin el hecho de que tú hayas hecho la operación, por ejemplo, o el famoso fraude telefónico o el fraude en comercio electrónico, pues son modalidades de este fraude a distancia. ¿Por qué a distancia? Porque efectivamente no llega nadie a engañarte, sino te llega un mensaje a tu celular, a tu correo electrónico, en donde te dicen pues que tu cuenta está bloqueada, o que tu tarjeta está bloqueada, o que si tú aceptas un cargo. Y así es como los delincuentes utilizan pues estas estrategias para engancharte. Y te dicen, entra a una página de internet para que tú reclames en tu banco, obviamente es una página fake, y te empiezan a sacar información. Llega un momento en que te piden los números de tu tarjeta de crédito, tu NIP, y uno los entrega porque pues lo engañan a uno. A veces el menú es como si te estuvieran hablando del banco, o como si tú estuvieras entrando a la página de internet del banco. Y la gente cae, desafortunadamente la gente cae, sigue siendo un fraude muy socorrido. Y además los delincuentes ocupan, yo siempre lo he dicho así, lo que está en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, pues te engañaban con que te pudieras inscribir a un programa social, a estos apoyos que estuvieron dando, en fin, utilizan este tipo de estrategias. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de producir, de evitarlos? Yo siempre he dicho lo siguiente: seamos nosotros los sujetos activos. ¿Qué quiere decir esto? No nos enganchemos con la llamada que estamos recibiendo. Si tenemos alguna duda sobre nuestra cuenta, colguemos y seamos nosotros los sujetos activos que marquen al banco, pero no al número telefónico donde o que nos den en el mensaje, sino al número telefónico que nosotros tengamos de nuestro banco. Eso es bien importante. No nos enganchemos con la llamada, con el mensaje, con el correo electrónico. La otra. Qué bueno que lo mencionas porque de pronto terminamos cayendo en estas redes y somos nosotros mismos los que estamos brindando esa información, que de pronto al momento de haberla brindado es ahí cuando ya no te responden los bancos. Sí, efectivamente. Y además, pues desafortunadamente, esta técnica utilizada por los delincuentes pues es un poco de ingeniería social, se le llama. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Te llaman y te dicen, oiga, su tarjeta empieza con el número 4201 y estamos verificando porque le quieren hacer un cargo no reconocido. Para reclamar, pues necesitamos que usted nos dé su NIP. Y entonces uno cae cuando en la realidad, por ejemplo, hay millones de tarjetas que empiezan con 4201. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el delincuente lo que hace es le roba la identidad al banco para, con esa identidad ficticia, robarnos a nosotros nuestro dinero. Y evidentemente los procesos de reclamación son muy complicados. ¿Por qué? Pues porque el banco argumenta, ¿no? Si la operación se hizo con el NIP del cliente, con el número de tarjeta del cliente, pues son procesos muy largos el combatirlos. Y cuando se trata de tarjetas de débito, hay gente que le pueden despojar de toda su quincena o de sus ahorros en sus cuentas. Por eso es tan importante, yo te diría, la mejor manera de evitarlo es no caer en estos juegos,
siempre traer nosotros a la mano el número de nuestro banco y ser nosotros los sujetos activos. Que también es conveniente, ahora ya muchos bancos dan este sistema de alertas, estar suscritos al sistema de alertas para cuando se nos avise de una operación que probablemente ni siquiera estamos haciendo. A lo mejor esta persona está en su casa comiendo y de repente le llega una alerta de una operación en Palacio de Hierro o en cualquier almacén o en algún lugar, pues en ese momento sí puede hablar y pedir que obviamente se cancele la operación o se bloquee la tarjeta, que es muy importante. Ahora, cuando hagamos de eso, debemos de tener muy presentes que nos deben dar el número de folio. Si no hay un número de folio, el de por medio en la queja, difícilmente vamos a poder comprobar al banco que en el momento en el que se estaba haciendo la operación, pues nosotros reportamos la tarjeta. Entonces es muy importante que nos den folio y hora. Pero lo más importante es no caer, no engancharnos con este tipo de llamadas o mensajes. Ahora, ¿qué pasa cuando ya fuiste víctima de este fraude, no? O sea, de pronto te topas o con las llamadas telefónicas o con estas famosas páginas de internet, lo comentábamos hace unos momentos también con Juan María Naveja, ¿no? Pues ya diste el depósito de pronto para una casa a la que te ibas a ir de vacaciones o ya soltaste la información. ¿Qué hacer con todo esto? Porque el problema es que de pronto parecería que no es un delito que esté siendo muy combatido, que digamos. Sí, tienes razón, es un delito que ha rebasado, digamos, incluso al marco jurídico. Yo te diría que hay que hacer dos cosas, primero de manera inmediata. Levantar la queja en el banco, sí, es necesario, tanto en el banco como en la Conducef, si es posible. Todavía nosotros en Conducef, no sé si lo hayan mantenido, teníamos un protocolo llamado PORI, que era por robo de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú llegabas, hay quejas muy asociadas a este tipo de delitos. Entonces, primero presentar la queja, segundo, hacer una denuncia. Es muy importante que hagamos una denuncia ante la autoridad. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para la queja. Independientemente que la denuncia, la autoridad investigue o no, es una denuncia que nosotros vamos a adjuntar de ser posible a nuestra queja. Ese es el segundo paso. Y obviamente, tanto al banco como en todo caso en la Conducef, pues ubicar en el informe, por ejemplo, que nos muestre el banco con qué, cuándo se hizo la operación, cómo se hizo, si fue a través de comercio electrónico, si fue presencial, por ejemplo, la operación. Y otra cosa, bloquear nuestro buró de crédito. Eso es muy importante, porque si ya te robaron la identidad, si los delincuentes tienen tu información, a lo mejor pues hicieron operaciones con tu cuenta, pero yo no sé si con esa operación también van a ir a pedir un crédito a alguna otra parte. Entonces es muy importante bloquear nuestro buró de crédito para que no sigan haciendo este tipo de operaciones. Y desde luego, sí entender que son procesos muy complicados en su reclamación, son largos, no es fácil, pero sí invito a la gente a que se queje tanto en el banco como que presente su queja. En Conducef es una manera de detener a este delito que ha ido pues creciendo. Oye, y es que sí es importantísimo que la gente pueda denunciar, porque veníamos platicando acerca de esta cifra negra que también llega a ver en torno a la denuncia de los diferentes delitos, y pues nos encontramos que es inmensa, es de más del 90%, lo que también refiere a una desconfianza por parte de las autoridades y que muy probablemente la gente no se quiere enfrentar a esto que dices, ¿no? Que puede llegar a ser un trámite engorroso, pero bien vale la pena hacerlo a fin de salvaguardar el patrimonio y la seguridad de las personas. Mario, como siempre, un gusto charlar contigo. Al contrario, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.